Nosotros estamos viendo durante todo este año una predicación que tiene que ver con el libro de Romanos. Y Romanos es un libro muy teológico, un libro donde enseña esencia. La parte medular de la teología está en el libro de Romanos. Y él pone, el apóstol Pablo, quien es el autor de este libro, pone con claridad allí la condición del hombre. ¿Cómo puede el hombre también llegar a ser lo que él es y cuál es la forma de llegar a ser lo que Dios quiere que sea? Por lo tanto, cuando vemos al hombre en su condición pecaminosa, vemos también que él habla de la justificación, y al hablar de la justificación, habla de todo lo que el Señor realmente ha hecho. Lo cierto es que para que Pablo pueda demostrar su teología, en esta carta él hace uso de ciertos contrastes y también de ciertas alegorías. Cuando uno habla de contraste es fácil poder comprender lo que se nos dice. Uno dice, esto es blanco, no, esto es negro, hay un contraste allí. O él es alto, él es bajo, hay un contraste. Mi esposa me dijo el día de ayer que tenía una situación particular y cuando estaba frente a un personaje con el que tenía que dar ciertas información, la otra persona con la que se fue comparada era una persona diferente a ella. Y una persona muy sabia dice, no, es que ella es small. Y le pregunta a la persona, ¿usted es small? Y bueno, es que por la otra persona era un poquito más fuerte y más grande y más gruesita. Esos contrastes son fácil identificarlos y conocerlos. Pero también las alegorías, cuando uno toma una enseñanza de algo particular para mostrar una realidad presente. Y el pasaje que hoy vamos a leer contiene ambas cosas. Contiene por un lado contrastes y contiene alegorías. Él contrasta, por ejemplo, la muerte y la vida. Contrasta, por otro lado, la ley y la gracia. Y contrasta también la carne con el espíritu. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de esa vieja naturaleza, de esa humanidad que está en nosotros, conocida como el viejo hombre. Y hay realmente en la escritura del pasaje que vamos a leer contrastes marcados. Se trata de una antítesis entre dos eras muy diferentes. La una tiene que ver con los pactos o las dispensaciones. Los pactos tienen que ver con todo lo que ocurrió antes de que Cristo venga. Era una forma de conducirse de los cristianos, era una forma de vivir probablemente diferente hasta que Cristo vino y dijo, las cosas son así. Eso es lo que se conoce como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Son las dos dispensaciones. Y por lo tanto, esa transferencia del Antiguo al Nuevo Pacto entre nuestra vida anterior y nuestra vida posterior a la conversión es lo que el apóstol Pablo comparte y nos habla. Y en nuestra vieja vida, o antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos de alguna manera dominados por ese cuarteto terrible que nos afligía: la carne, la ley, el pecado y la muerte. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que está lejos de Cristo, aún continúa dominado por este cuarteto, por la carne, por la ley, por el pecado y por la muerte. Pero en nuestra nueva vida, en la vida ya como creyentes, vamos a ver que hemos sido liberados de la ley, que el hombre pasa a ser esclavo de Dios, y es esclavo de Dios no en sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Los contrastes realmente son llamativos. Nos vamos a dar cuenta que él habla de que estábamos antes en la carne y luego dice, pero ahora estamos
en el Espíritu. Hay un contraste. Dice luego, fuimos provocados por la ley, pero ahora somos libres de la ley. Dice también, dábamos fruto para muerte. Y luego contrasta diciendo, pero ahora llevamos frutos para Dios. Cada vez que leemos las Escrituras, debemos de nosotros de poder discernir lo que Dios realmente quiere mostrarnos para ser edificados y entender lo que Él nos quiere hablar. Con esto en mente vamos a leer Romanos 7, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El título del sermón en esta mañana es Libres de la ley, una analogía del matrimonio. Y eso es lo que Dios nos presenta en estos versículos que hemos leído. Antes de desarrollar este sermón, hay algunas afirmaciones claras que me gustaría dejar sentadas. Y una de ellas es que debemos comprender que Dios justifica a los pecadores no por obedecer la ley, no por guardar los mandamientos, sino por la fe en Cristo. Esa es la manera con la cual Dios a una persona la ve aceptada o la ve aprobada, no tanto por lo que hacemos, sino por saber dónde está nuestra fe. Si tu fe está en Cristo, estás empezando bien, estás bien. Si tu fe no está en Cristo, entonces debes analizar tu condición. Así que esa es la primera afirmación que me gustaría dejar asentada en esta mañana. Lo segundo es que la ley, los mandamientos, todos los decretos que el Señor dio en el Antiguo Testamento, como por ejemplo los mandamientos que Dios le dio a Moisés en aquella tabla, la ley lo que hace es revelar el pecado, no la salvación. La ley promueve la ira, no la gracia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, el próximo domingo vamos a continuar un poquito sobre el tema, pero dice el apóstol Pablo que cuando él vio la ley y leyó ahí que decía no codiciarás, se dio cuenta que él era codicioso. O sea que la ley le reveló el pecado que había en él, no le reveló la gracia, le reveló lo malo que había en él, la profundidad de su perversión. Y en tercer lugar, la tercera afirmación que me gustaría sentar es que el creyente es alguien quien ha muerto a la ley. Y en consecuencia, como dice el versículo 6, hemos quedado libres de la ley. Ya la ley no nos domina, la ley no es nuestro ayo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, si un judío estuviera aquí esta mañana, él se preguntaría tal vez airado, ¿cómo se atreve el apóstol Pablo a desechar la ley de Dios tan fácilmente? ¿Qué le pasa a este hombre? Si un judío estuviera aquí, se preguntaría eso, porque
los judíos amaban la ley de Dios, recibían la ley de Dios, eran pero tan legalistas que para ellos la ley era más importante que Cristo. Ellos dirían tal vez, oye Pablo, es que tú no has leído los salmos. Y le sacan ahí el Salmo 19:7 que dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿No has leído eso, Pablo? O tal vez le sacan el Salmo 119:1, donde dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y Pablo lo oye tranquilamente y no dice nada y empieza su sermón. Y lo primero que yo quiero ver, por supuesto, es entonces el principio legal de la ley. Y veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Allí dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Si te das cuenta, en este pasaje el apóstol Pablo se está dirigiendo a hermanos, a creyentes que se supone que conocen la ley. Se supone que entienden la ley, que saben de la ley, de los decretos de Dios. Y les pregunta si ellos conocen la jurisdicción limitada de la ley, si conocen cuál es el límite de la ley, si conocen hasta dónde llega la ley. Y el tema dominante del párrafo se relaciona con el concepto de ser libres de la ley. Porque en el versículo 2, 3 y 6 se habla de esa libertad de la ley. ¿Por qué es tan importante este asunto de la ley? Bueno, porque déjame resumírtelo de esta manera. Dios creó al hombre y lo puso en el Edén. Y lo puso para que labrara la tierra, para que la cultivara y para que viera por su amada Eva. Eva era la reina de Adán. Y lo único que tenía que hacer Adán y Eva era obedecer lo que Dios había dicho. No tomar del huerto prohibido, no comer de su fruto, y todo iba a estar bien, tendrían vida para siempre. Pero el hombre cayó en su pecado. Génesis 3 nos revela que el hombre cayó. Después de la caída, toda la perversión y la contaminación del pecado, el estigma del pecado, de Adán pasó a toda la humanidad. Él era el representante federal de la humanidad. Entonces, el hombre se pervierte de tal manera, ahí ocurre el primer asesinato, el hombre quiere llegar hasta los cielos, construye una tremenda torre, Dios los confunde, el hombre continúa pecando, una perversión tan grande que el clamor llegó hasta los cielos, y dice la Escritura que envió un diluvio. Cansado de la perversión y la maldad del hombre, Dios dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a darles una ley para que cumplan la ley y sepan qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Dios da la ley por medio de Moisés y el hombre recibe la ley y el hombre mientras vive no puede cumplir la ley. Nunca la pudo cumplir hasta que vino Cristo. Dios le envía profetas, les habla por medio de los profetas y el hombre seguía sin cumplir la ley. Y la ley era una pesada carga para la humanidad, porque querían agradar a Dios cumpliendo la ley y no podían. No podían obedecer. ¿Por qué? Por su corrupto corazón. La ley era de alguna manera ese ayo que estaba sobre ellos y que les impedía agradar a Dios. No podían. Sin embargo, hubo un hombre llamado Abraham que le creyó a Dios. Y dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. Entonces aparece Cristo, deja el cielo, deja su gloria, se humana y empieza a vivir una vida de pureza y de santidad y cumple la ley. Es decir, que Él cumplió lo que tú ni yo hemos podido cumplir. Pero los judíos siempre se han aferrado a esa ley para agradar a Dios, porque ellos no han creído en Cristo. Y es así
como la ley los tenía atrapados a ellos. Entonces el tema dominante que hay en este párrafo del capítulo 7, del 1 al 6, tiene con el ver de ser libres de la ley. Pero si yo soy libre de la ley, ¿dónde quedo? Bueno, cuando alguien es libre de la ley, se vuelve esclavo de Cristo. El versículo 2, 3 y 6 dice el 2, así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley. 4. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. El 2 dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Y el 6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley. El tema aquí es quedar libres de la ley. Ese era el tema. Ahora, ¿cuál es la enseñanza entonces que da el apóstol Pablo en este versículo 1? Bueno, uno está sujeto a la ley solamente en vida, durante su vida, mientras vive, mientras respira. Ahí es que la persona está sujeta a la ley. Vean lo que dice el versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Expresa poder total de la ley sobre aquellos que están sujetos a ella. Pero ese poder o esa autoridad de la ley se limita al periodo de nuestra vida, es decir, mientras la persona está viva. Cuando ya la persona muere, la ley no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Entonces, lo único que puede anular la ley es la muerte. Pero la enseñanza de Cristo no termina allí, porque si ahí terminara quedaría inconclusa para nosotros. Entonces, ahora pasa a tomar una ilustración. Y el versículo 2 y 3 presenta una analogía, la analogía del matrimonio. Y la analogía del matrimonio es muy sencilla. Si un hombre y una mujer están casados bajo la ley. Si la mujer comete adulterio estando casada o se está con otro hombre, es una adúltera, porque por la ley está ligada a su marido. Entonces, ¿cuándo ella está libre de la ley? Cuando el marido muere. Si el marido muere, entonces ella se puede casar. Si el marido no muere, no se puede casar, es lo que la Biblia dice. Veamos lo que dice el versículo 2 y 3 del libro de Romanos. Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Como ejemplo de este principio, Pablo elige el matrimonio y al aplicarlo, él lo extiende. El tema no es del matrimonio. Él está tomando solamente una referencia para mostrar una verdad. Ahora, la muerte no solamente cambia las obligaciones de la persona muerta, es obvio que quedan canceladas, sino que también las obligaciones de los que sobreviven y que tenían algún contrato con la persona que ha fallecido. Es decir, que si muere una persona, el cónyuge, el varón en este caso, vamos a ponerlo así, si muere él, la ley ya no está sobre él, pero el estatus de ella cambia. Ella pasa a ser una viuda. Ya no está ligada a él porque él ya murió. Ella tiene la libertad para casarse. Y aquí el contraste es claro. La ley la obliga a ella, pero la muerte de él la deja libre. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia?
¿cómo es que un nuevo casamiento la haría adúltera en el primer caso, mientras que en el otro no? O sea, si ella está con otra persona estando él vivo y en el otro no. Bueno, la respuesta radica luego de la muerte de su esposo. Si está ella ligada, si su marido está vivo y ella tiene otra relación, ella es una adúltera. Pero si él muere, está libre de eso. No está ligada a la ley. Entonces, solo la muerte puede asegurar la liberación de la ley del matrimonio y por consiguiente el derecho a volver a casarse. Y aquí hago un paréntesis para aquellos que tal vez están unidos. No sé cuántos están unidos, pero si tú estás unido con tu cónyuge, eso no es bueno. Lo bíblico es que te cases. Eso es lo normal, que te cases ante la ley. El estar unido no es correcto. Eso Dios no lo ve con buenos ojos. Hay que casarse. Tampoco es bueno ni correcto tener intimidad o relaciones sexuales si tú no estás casado. Eso es pecaminoso, eso Dios no lo ve con agrado. La intimidad sexual con su pareja, con su cónyuge, es cuando están casados, no antes. Eso me lleva entonces a mi tercer punto, que es la aplicación teológica. Él ha dado primeramente una introducción, luego él pone una analogía tomando el matrimonio y ahora él pasa a explicar lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y vean lo que dice el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ahí es donde quería llegar él. Para que sean unidos a otro, a aquel está con mayúscula, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esa es la parte teológica y la esencia del versículo en todo este párrafo que estamos leyendo. Como la muerte da por terminado el contrato del matrimonio y permite el nuevo casamiento, Pablo les dice, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos o para que pertenezcan a otro, a Cristo. Ahora, si nosotros conectamos este pasaje con el anterior, él está hablando de la muerte. Y el texto nos dice que a ustedes se les hizo morir a la ley. El cristiano es alguien que ha muerto a la ley. El cristiano no está bajo la ley. El cristiano está bajo la gracia. Y respetamos la ley y gloria a Dios que Cristo pudo cumplir la ley por nosotros. Pero nos surgen dos preguntas en relación con esta muerte que se nos dice hemos padecido. Porque se nos dice aquí que hemos muerto. Se nos hizo morir a la ley, dice aquí. La primera pregunta es, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió esa muerte en nosotros? Bueno, el texto dice así, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Aquí el cuerpo de Cristo no es la iglesia. El cuerpo de Cristo es el cuerpo físico de Cristo. Se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Lo que está diciendo aquí es que el cuerpo de Cristo, en otras palabras, no es una alusión o no está señalando a la iglesia, sino a ese cuerpo vejado, clavado, coronado, traspasado de Cristo el Señor y que fue a la cruz. Pero mediante nuestra unión personal con Cristo es que hemos podido nosotros compartir su muerte. ¿Por qué motivo? Porque el cristiano es alguien que está unido a Cristo. Esa unión nos afecta de una u otra manera. Si alguien está unido a Cristo, esa unión transforma, esa unión cambia. Aquel que está unido a Cristo no es la misma persona de antes. Es alguien nuevo. Es alguien diferente.
Entonces, ¿cómo ocurrió esa muerte? Bueno, cuando Cristo murió, yo morí, porque yo estoy unido a Cristo. Pero, ¿qué significa que hayamos muerto a la ley? Porque el pasaje nos dice allí, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. ¿Qué significa haber muerto a la ley? Bueno, significa que hemos muerto al pecado. Eso significa. Y en muchos textos se menciona la misma manera teológica de expresarlo el apóstol Pablo. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué morir a la ley? Bueno, solamente por una razón. Uno debería preguntarse, ¿cuál es el propósito de morir? Yo diría que hay un propósito inmediato y hay un propósito final. ¿Por qué tenemos nosotros que morir con Cristo? ¿Por qué tenemos que morir a la ley? ¿Por qué tenemos que estar unidos a Cristo el Señor? Bueno, el cristiano es alguien diferente a la gente del mundo. El cristiano es alguien diferente al impío. Esa muerte a la ley, esa muerte con Cristo y esa unión con Cristo debe de producir algo en la vida del cristiano, algo diferente. Y yo digo que hay un propósito inmediato y hay un propósito final. El propósito inmediato es que cuando alguien muere a la ley, es unido a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Esa unión con Cristo obra en nosotros algo que no entendemos. Debe afectarnos de alguna manera. El que era boca sucia ya no habla así. El que se vestía indecorosamente o la que se vestía indecorosamente aprende a vestirse de una manera piadosa. Aquel que maltrataba o maltrata a su esposa, a sus hijos, cambia. Ahora es un padre amoroso. Ahora es un padre comprensible. Ya no es el iracundo ni el impaciente de siempre. ¿Y por qué? Porque está unido a Cristo. Es diferente. Su manera de pensar, su manera de ver el mundo, su manera de ver la vida, cambia. Ahora es alguien que tiene esperanza. Esperanza no en esta vida. Esperanza no en su trabajo. Esperanza no en su juventud. La esperanza no está ni siquiera en la salud, ni en sus hijos, ni en su cónyuge. La esperanza está en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Está unido a Cristo. Ese es el propósito inmediato, esa unión con Cristo. Pero hay un propósito final y es que demos fruto para Dios. Mira lo que dice el mismo versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Qué dice luego? A fin de que llevemos fruto para Dios. El cristiano es alguien que es fructífero. No es alguien infructuoso. Es alguien que da frutos. Frutos para la gloria del Señor. Frutos para el bien de la humanidad. Frutos para el bien de su familia. El fruto siempre en una planta es algo que se ve. No es algo que permanece oculto. Tú no ves la savia, tú no ves la raíz, pero el fruto, tú siempre lo ves. Yo me pregunto si estamos dando frutos. El resultado de ser liberados de la ley y unidos a Cristo es vivir santamente y no en ese libertinaje como aborreciendo la ley, antinomiano. Porque hacerse o transformarse o convertirse en alguien cristiano implica un cambio radical de lealtad.
radical. No importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga el amigo, no importa lo que diga el familiar, ni lo que diga la suegra. Si Cristo lo dice, esto lo voy a hacer. Y esto me lleva a la parte final del sermón. La antítesis fundamental que presenta el apóstol Pablo, que está en los versículos 5 y 6. Y dice allí, porque mientras estábamos en la carne, la vieja manera de vivir, la forma pasada de vivir, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo, o en la antigüedad, o en la vejez de la letra, o de la ley. Pero mira el contraste que hay aquí. Porque mientras estábamos, dice el 5, y el 6 dice, pero ahora hemos quedado. Hay un contraste. Hay un contraste entre nuestra vieja vida y lo que somos en Cristo. Nuestra vieja manera de vivir y lo que somos ahora en el Señor. Dice el 5, porque mientras estábamos, comparado con el pero ahora del versículo 6. En el 5, la ley despierta nuestras pasiones pecaminosas, despierta nuestra concupiscencia, despierta nuestra pecaminosidad. Y en el 6, hemos quedado libres de la ley. En el 5 somos de una manera libres para pecar. Y en el 6 somos libres para servir. Esa es la diferencia. Y literalmente y en forma más breve, como dice el texto, es en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Porque mientras estábamos en la carne, en el hombre antiguo, en el hombre sin Cristo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero el cristiano es alguien que lleva fruto para vida, según el versículo 4. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, dice él, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Resumiendo, en nuestra vieja vida vivíamos nosotros, como dije al inicio, dominados por ese terrible cuarteto: la carne, la ley, el pecado y la muerte. Pero en la vida nueva, cuando Dios transforma a alguien y lo cambia, primero que ha sido liberado de la ley y luego pasa a ser un esclavo o un sirviente de Dios. Alguien que vive para servir a Dios. ¿Y cómo lo hace? Como dice la Escritura, en el poder del Espíritu. Y los contrastes son llamativos, porque aquí nos mencionan que antes estábamos en la carne, pero ahora estamos en el Espíritu. Que fuimos provocados por la ley, pero ahora dice que estamos libres de ella. Que dábamos frutos para muerte, pero ahora llevamos frutos para Dios. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, entonces, pastor, dirían ustedes, ¿es la ley todavía obligatoria para los cristianos? ¿Y todavía se espera que la obedezcamos? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que la libertad cristiana es libertad para servir, no es libertad para pecar. Tenemos libertad para servir, no para pecar. Y nosotros, según el versículo 6, seguimos siendo esclavos, pero ya no del pecado. Seguimos siendo esclavos de Dios y esclavos de la justicia.
¿En qué sentido es no? No a la vez, porque los motivos y los medios para el servicio han cambiado completamente. ¿Por qué servimos? Yo veo a los hermanos que vienen los fines de semana y dan su tiempo, sus recursos, su fuerza, y se preocupan para que donde tú estés sentado, eso esté limpio. Y el piso por donde tú caminas esté limpio. Y vienen a servir para embellecer esto del Señor. Y gloria a Dios por estos hermanos. Gloria a Dios por estas hermanas. Pero no somos llamados a obedecer la ley en el sentido de que los motivos han cambiado completamente. Porque nosotros no servimos, no porque la ley sea nuestro amo y estamos obligados a hacerlo, sino porque Cristo es nuestro esposo. Cristo es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. Y queremos hacerlo para Él. No porque la obediencia lleve a la salvación, sino porque la salvación más bien nos lleva a obedecer. Cuando alguien es salvo, cuando Dios lo ha salvado, la cosmovisión de su vida y de todo lo que le rodea cambia. Y ahora sabe que vive para Dios. Y sabe que lo que tiene, que lo que es, que lo que ha de llegar a tener o que lo que ha de llegar a ser, no es porque se lo merece, no es por su esfuerzo, sino es por la pura gracia de Dios. Y es el motivo por el cual nosotros obedecemos y servimos. Pero no porque la ley es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Ora a Dios que nosotros con la libertad con la que sabemos que Cristo nos ha hecho libres, tengamos la fuerza, el tiempo, los recursos y sobre todo la voluntad para servir. Este tema no es sobre el servicio, pero el resultado de alguien que es cristiano es alguien que es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y servir a Dios es lo más glorioso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Todo lo que tú siembras. Todo lo que sembramos lo cosecharemos. Así que es mejor hacer tesoros en los cielos que tesoros en la tierra. Y vivamos para dar fruto para el reino de Dios. Y vivamos para servir a Dios. Porque si tú eres alguien que está unido a Cristo, que eres esclavo de Cristo y que has sido liberado de la ley, tú eres alguien que ahora debo entender que debe vivir y servir para el Señor. Dios quiera que levante siervos y siervas en nuestra congregación y que nuestras prioridades, que muchas veces están desordenadas, la pongamos en el lugar que corresponden para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra de lo que hacemos. Vamos a orar.